Estamos en una época donde los podcasts son muy escuchados. Parte del periodismo que se está desarrollando a través de esas plataformas. Y hay muchas de ellas, hay muchos contenidos, algunos que son realmente piezas muy interesantes desde el punto de vista periodístico. Y todo eso requiere también de unas recomendaciones y de ordenarlo. Estamos justamente en línea ahora con Pablo Fischer, que hace periodismo sobre podcast. Tiene una cuenta, @escuchopodcast, donde nos va haciendo una serie de recomendaciones y nos va ordenando ese mundo que es muy interesante, muy vasto, pero también a veces desordenado. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por llamarme. Y sí, bueno, realmente pasa un poco esto que decís, ¿no? En el mundo del podcast, en el que hay justamente mucho material, muchos podcasts dando vuelta, estrenos, novedades y bueno, quizás me parece a mí, o por lo menos mi idea, esta propuesta de, bueno, hacer periodismo, digamos, cultural y hablar de podcast como se habla de cine, series, libros, esas cosas, ¿no? Exactamente. Arranquemos por el principio, Pablo. ¿Cómo nació la idea de desarrollar Escucho Podcast? Mira, Escucha Podcast es un proyecto que tiene más o menos 2 años de masticar, de pensarlo, de cocina, etcétera. Viene un poco de algunas experiencias que hay en el podcast de Estados Unidos, en realidad el periodismo alrededor del podcast de Estados Unidos, pues bueno, ahí creció mucho, no solo en los primeros años, sino a partir de 2014. Hay algunos proyectos periodísticos que andan dando vuelta de 2017, 2018, 2019, que son interesantes, en especial 2 proyectos, uno que se llama, bueno, ahora cambió bastante, pero se sigue llamando Hot Pod, lo manejaba Nick Qua, hace él reseñas de podcast y algunas cosas de la industria. Él está ahora en otro newsletter que se llama 1.5X, que es específicamente de reseña de contenido, y también uno que se llamaba Velo Collective. Este dejó de existir, pero era un proyecto, digamos, un colectivo periodístico que justamente se centraba en las reseñas de contenido, ¿no? Algo tan común como hacer una reseña de una serie, de un disco, de un libro. En podcast prácticamente no existe, y en podcast en español hay poquísimas experiencias. Pablo, cuando hablamos justamente de ordenarlo, me refería, entre otras cosas, a que hay podcasts realizados por una persona hablando frente al micrófono. Y por ejemplo, en Uruguay hace un poco tiempo se estrenó una serie que estaba preparada muy cuidadosamente, relatada por César Troncoso con respecto a una serie de incidentes policiales, homicidios que ocurrieron en Uruguay en la década del 90. Pero vamos a definir mejor el alcance. ¿Qué es un podcast? Bueno, es una pregunta siempre amplia y siempre polémica. Yo lo estoy respondiendo ahora como audio digital para escuchar a demanda. O sea, ¿no? Cualquier fragmento, serializado o no. En el caso del que vos mencionabas recién, bueno, Frente al Asesino, que es un podcast justamente sobre esos crímenes a comienzos de los 90, y bueno, en ese caso, por ejemplo, es una serie, ¿no? Tiene episodios, los episodios tienen ahí un nachito en el final, se va desarrollando la investigación, nos vamos enterando cosas, y bueno, eso es una de las cosas, uno de los géneros, digamos. También me gusta hablar de géneros y empezar como a ordenar desde ese lado, ¿no? Como vos decías, hay un podcast que es una persona sola, quizá en su casa. Ese sería, digamos, el podcast más clásicamente amateur, y después hay proyectos profesionales en los que pasan otras cosas, ¿no? Equipos de producción más grandes, digamos, géneros narrativos, se produce también, no sé, ficción, hay muchas cosas dando vuelta muy interesantes. Obviamente, todo convive dentro del podcast, ¿no? Es súper interesante que existan las experiencias amateur, que existan los proyectos intermedios. Hay gente que empieza a trabajar en podcast y que se va metiendo presentando su proyecto y luego termina trabajando en forma independiente en una productora. Todo eso se está armando en estos años y bueno, crece bastante rápido. La verdad que está bueno también entender que ahí hay oportunidades de crecer en lo digital, como, bueno, hay, no sé, youtubers y tiktokers y twitchers, etcétera, que también están yendo por ese lado. En el podcast hay un montón de camino para recorrer. Claro, claro.
nosotros, por ejemplo, aquí en el programa cortamos nuestras entrevistas y las subimos, quedan disponibles en Apple Podcast y en Spotify. También lo que hemos encontrado con esto es que hay una cantidad de consumo de audiencias que hoy están ubicadas allí y que tal vez el vivo no lo consuman, pero en un momento de un día, de la tarde, de un fin de semana, en un viaje en ruta, pueden hacer ese tipo de consumos, ¿no? Sí, realmente por eso también es importante pensar en el podcast como, digamos, audio on demand, porque bueno, hay un montón de formas de hacerlo, y me parece que también es un momento muy interesante para el podcast como tal, como medio, digamos, que tiene que ver con justamente esta posibilidad del consumo on demand, que está muy metido en todo lo que hacemos, ¿no? Uno está en la casa y mira algo en una plataforma de streaming, qué sé yo, Netflix, Amazon, digo, no por nombrar marcas. Después también en el teléfono o en la compu está viendo YouTube y otras experiencias, bueno, de video en vivo, ¿no? Pero el consumo on demand está en todos lados. Y es algo que el podcast es como que tiene ahí digamos, una de sus potencialidades importantes, que es esto, ¿no? Es del on demand, bueno, es el audio, es algo para escuchar. Claro. Y puede ser, bueno, también un programa de radio que hace su recorte y se lo sube. Bien, Pablo, para que la audiencia te conozca un poco más, tú sos periodista, productor y editor de sonidos y llevas adelante obviamente escucha podcast, pero ¿cuándo entendiste que era por este lado el camino? O sea, ¿cuándo entendiste que podías explorar este camino del podcast y que había como algo allí, un nicho de mercado por explorar para vos? Bueno, ¿qué es un nicho de mercado? Que lo sea, digamos, es el proyecto más rentable del universo, eso vale aclararlo, claro. Pero sí me parece que como editor de sonido, como productor de podcast, es algo que me parece que es importante y que siempre pienso, y que también estamos en eso de acuerdo con varios colegas del podcast, que hay que escuchar lo que se hace, escuchar lo que se produce. El podcast en nuestro idioma a veces está produciendo en todos los países de América, claro. En España hay una industria consolidada y pasa mucho, yo me encuentro mucho con colegas del podcast que me dicen no tengo tiempo de escuchar nada, no escucho nada, y cuando me encuentro con esos colegas trato de decir no, pero bueno, tenés que escuchar, porque primero podés hacer algo muy parecido a lo que está haciendo el de al lado sin darte cuenta, después de que escuchando, así como digamos, uno si trabaja haciendo algún producto cultural, tiene que conocer lo que hacen otros, es enriquecedor, claro. Escuchar otro programa de radio, escuchar otros discos, leer a otros escritores, es algo que no se puede soslayar. Entonces me pareció que por ese lado había un nicho en el que se podía trabajar, y bueno, con el paso del tiempo, digamos, Escucha Podcast es mayormente un newsletter que tiene su versión en página web, y bueno, la cuenta de Twitter, como decían ustedes al principio, y de a poco empieza a ser, digamos, un poco rentable. Tiene los problemas de todos los proyectos digitales, que bueno, cómo sostener esto, y si es mínimamente viable en este caso, y en este momento para mí lo es, y bueno, con algunos anunciantes y con algunos trabajos paralelos derivados de esto, en general en edición de sonido, que es algo que si uno hace más o menos profesionalmente, se puede empezar a cobrar como un trabajo, y bueno, es importante ahí en ese sentido, digamos, diversificar los ingresos de un emprendimiento digital, ¿no? Uh-huh. Bien, Pablo, justamente, sin entrar a preguntarte obviamente cuánto es lo que se cobra, cómo se maneja el tema, cuando te referís a un negocio que es rentable, ¿a qué te estás refiriendo? O sea, ¿cómo uno va caminando en este negocio para terminar haciéndolo más rentable? Bueno, básicamente es algo que uno se pregunta todos los días, y que los creadores de contenido digitales, que ahora están tan de moda, ¿no? Mucha gente dice hago contenido, a mí hacer contenido, ser creador de contenido me sigue sonando un poco raro, pero bueno, dentro del periodismo y dentro de lo que es la reseña y el periodismo cultural sobre podcast, se puede, digamos, explorar algunas vías de financiamiento, como pueden ser
sponsor para newsletter que he tenido alguna vez, y bueno, este año a punto, como ya es el tercer año de vida de newsletter y de Escucha Podcast, que empezó finalmente en 2020, digamos, un proyecto un poco que salió de la pandemia y del encierro en casa, pero con un proyecto de durar bastante, pero no digo largo plazo, pero bueno, por lo menos unos 5 años para ver si es realmente sostenible. Y obviamente, bueno, el modelo de negocio implica que tenga un gasto mínimo y poder hacer inversiones básicamente de tiempo, ¿no? De tiempo de uno, que el tiempo, digamos, esta sociedad, este mundo es muy valioso, pero bueno, de manejar ese tiempo. Por ejemplo, el proyecto cuando empezó era un newsletter semanal y hoy el newsletter es quincenal. Estando un poco más lejos de la actualidad, se puede manejar los tiempos de otra manera y generar un producto periodístico más elaborado, un poco más pausado. Le quería preguntar a Pablo cuáles eran los contenidos más demandados por los que escuchan sus podcasts, o sea, cuáles son esas cosas que sabe que cuando o son las más demandadas por esta audiencia de podcast. Si son contenidos, por ejemplo, vinculados a lo político o, por ejemplo, otro tipo de contenidos más vinculados a lo cultural. En general ocurre, digamos, pensando en el podcast en general, que son más consumidos los podcasts de conversación, ¿no? De comedia, esas mesas, paneles de 3 personas, 4. A mí me pasa que, digamos, esos contenidos de lo periodístico, ese género, ese formato, no me resulta tan atractivo. Entonces, en el newsletter, en Escucha Podcast, eso se puede ver en la página web, escuchapodcast.com, hay una especie de archivo un poco, digamos, reformulado en una especie de catálogo de podcast para escuchar. Hay más de 100 reseñas y ahí se puede ver una línea más o menos en la que hay podcast de ficción con un estilo, digamos, cinematográfico. No pensemos quizás en el estilo del radioteatro del siglo XX, sino en unos podcasts de ficción con un sonido quizás más de cine. Y después como el gran género y lo más interesante también de lo periodístico, pero también uno tiene que buscar algo interesante para escribir y analizar cómo suena y cómo está realizada una producción. Son estos podcasts de investigación, justamente, los que tratan casos policiales, los podcasts narrativos de no ficción que tienen una relación con la crónica periodística. Y bueno, en general en mi trabajo me centro más en esos, que me resulta más interesante y que también tienen elementos narrativos sonoros que pueden ser más atractivos, entiendo, no solo para la audiencia, para las personas que escuchan podcast y vienen a ese newsletter o esa web que hago, sino también para quienes producen, quienes estamos metidos en la producción de podcast, y empezar también a dialogar, ¿no? Y que dentro de la industria incipiente se haga de los colegas y, bueno, un circuito clásico de circulación cultural, digamos. Pablo Fischer, creador de Escucho Podcast, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Recalculando. Otra mañana por Oriental.